Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Apaga las luces, sube el volumen, ya estás en Espectro Podcast. Soy Oscar Morales, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu dosis semanal de historias de terror. El día de hoy recolecté 3 historias que estoy seguro no te dejarán dormir. Recuerda que puedes enviarme tu historia a través de los comentarios en YouTube o a través de mis redes sociales o el correo electrónico espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Sin nada más que decirte, te recibo cálidamente y espero estas historias que tengo para ti sean de tu agrado. Vamos a escuchar la primera historia que es enviada de manera anónima. No todas las herencias traen fortuna. Algunas cargan consigo una historia tan oscura que es mejor no intentar comprenderla. Esta historia llega desde una comunidad del centro de México y gira en torno a una imagen religiosa que, lejos de traer paz, sembró miedo en quienes quedaron a su cuidado. La figura era una virgen de cerámica, grande, de unos 60 centímetros de alto. Representaba a Santa Marta y fue un regalo que una tía muy devota le dejó a un sobrino poco antes de morir. Desde entonces había permanecido en una repisa del cuarto principal, acompañada siempre de flores secas y una veladora encendida. Para muchos era un objeto sagrado, pero para quienes vivían en esta casa, no tardó en convertirse en un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Durante Semana Santa, la madre de la familia decidió viajar al pueblo con su nieto mayor. En la casa se quedaron solo su hija, su yerno, el hijo menor, de apenas 3 años, y un hermano. Desde el primer día de ausencia, la atmósfera cambió por completo. El ambiente se sentía extrañamente denso. Las paredes parecían absorber el sonido y la sensación de estar siendo observado se volvió constante. El bebé comenzó a mostrar un rechazo inusual hacia la figura. No quería entrar al cuarto. Evitaba mirar hacia la repisa. Se tapaba los ojos incluso con las manos, cada vez que pasaban cerca. Lo que al principio parecía una reacción infantil, pronto se convirtió en una advertencia para todos los que estábamos en esa casa. Una tarde, mientras la hija buscaba unas chanclas para salir a la tienda, entró al cuarto. Al agacharse, justo frente a la repisa donde estaba la Virgen, algo llamó su atención. Detrás de la figura había una silueta, una mujer, quieta, vestida con una túnica marrón. No tenía rasgos definidos, como si la oscuridad le cubriera el rostro por completo. Lo único claro era que estaba allí, observando. El aire, según ella, se volvió frío, y su cuerpo no reaccionaba. El corazón le latía con fuerza, pero el resto estaba paralizado por el miedo. Esa aparición no fue un hecho aislado. Poco después, su hermano confesó haber visto lo mismo en días anteriores, pero había preferido callar. No quería parecer loco. Pero ahora, ya con 2 testimonios y un niño que no dejaba de llorar en presencia de la figura, resultaba imposible ignorarlo. Las noches comenzaron a volverse inquietantes. La veladora, que normalmente duraba días encendida, se apagaba por sí sola a las pocas horas. La figura amanecía en una posición ligeramente distinta, a veces con la cabeza girada, otras con la mirada desviada hacia la puerta. Los pasos en el pasillo se hicieron frecuentes, aunque todos aseguraban estar acostados. La tensión aumentó cuando la hija, cansada del miedo, pensó en sacar la figura de la casa. Pero su madre, desde el pueblo, le prohibió siquiera tocarla. Dijo que esa virgen era la única protección que tenían, que si se movía despertaría algo que estaba dormido. La comunicación entre ellas se rompió desde entonces. A pesar del temor, nadie se ha atrevido a sacar la figura. La Virgen sigue en la repisa, inamovible, pero cada día parece estar más pesada, como si la casa entera respirara a través de ella. El aire
es más denso. Los sueños se volvieron turbios y los pocos momentos de silencio ahora están llenos de una presencia que no se deja ver pero tampoco se va. Mientras tanto, la imagen de cerámica sigue allí, con esos ojos que no parpadean, pero que parecen estar esperando algo. Hay lugares donde el silencio nunca es completo, donde incluso el ladrido de un perro puede ser un presagio. Esta historia llega desde un rincón rural de la República Dominicana, un pueblo donde las viejas creencias siguen vivas y los ecos del pasado aún recorren las calles cuando cae la noche. En el año 2006, una figura temida por todos, conocida por tener un pacto oscuro, agonizaba en su lecho de muerte, y con él, el terror caminaba suelto. Esta es la historia del Bacá de El Cido, enviada a través del correo electrónico. Acompáñame a escucharla. En el año 2006, en un pequeño pueblo de la República Dominicana donde todos se conocen y los vecinos se tratan como familia, ocurrió algo que marcó a toda la comunidad. Aunque la vida ahí transcurría entre costumbres sencillas y solidaridad vecinal, siempre ha existido una presencia muy rara en el ambiente. Algo que se percibe pero no se ve, y que anuncia su llegada con los ladridos de los perros. En ese lugar, cuando alguien está por morir, los animales comienzan a comportarse de forma inusual. Ladran durante días sin descanso. No ladran como lo harían ante un extraño, sino con un aullido profundo, doloroso. Es un sonido que, cuando lo escuchas, hiela la sangre y eriza la piel. La gente ya lo reconoce. Cuando comienza este concierto nocturno de ladridos, es porque la muerte se acerca. Hasta que no se cumple, los perros no se detienen. Aunque hoy el pueblo vive más tranquilo, los mayores recuerdan tiempos en los que no se podía andar por la calle después de las 9 de la noche. Muchos hechos inexplicables ocurrieron por aquel entonces. A medida que los años pasaron y el pueblo creció, muchas de estas historias se fueron apagando, pero los perros siguieron haciendo los ladridos que catalogamos como los ladridos del fin. Ese año, un hombre llamado El Cido agonizaba en su casa. Lo conocíamos de todo el barrio. Había trabajado para el padre de una vecina, cuidando una parcela. Se decía en voz baja que tenía un Bacá, un espíritu oscuro, una entidad invocada mediante pactos infernales, muy temida en las zonas rurales. Nadie dormía bien mientras él agonizaba. Por las noches, algo grande recorría el pueblo. Se sentía como si un caballo pesado, o algo aún más extraño, caminara por las calles arrastrando cadenas. Los perros, como era de esperarse, lo perseguían con furia, como si intentaran proteger al vecindario. La energía eléctrica solía fallar en el lugar, dejando las casas sumidas en una oscuridad densa. Una noche, pesada, cuando el silencio era total, la criatura comenzó a correr. Su presencia se sintió con mucha fuerza. Todo se estremecía a su paso. En una casa cercana, una madre sola con sus 2 hijos pequeños apenas podía contener el miedo. Les tapó los oídos para que no escucharan el alboroto. El sonido de las cadenas, los ladridos y algo indescriptible avanzando por el callejón hicieron temblar la casa. El ente se metió al patio. Todo el entorno parecía crujir. Solo cuando se alejó, la calma volvió poco a poco. Al día siguiente, varios vecinos compartieron lo que vivieron. Uno de ellos incluso había gritado a medianoche, con rabia y valentía, intentando ahuyentar al demonio. Otro que vivía cerca confesó que solo pudo rezar, temiendo que esa cosa alcanzara a su familia.
El tiempo seguía su curso. El Cido seguía en cama. Su cuerpo se deterioraba día con día, como si la vida se le escurriera entre las manos. La gente ya lo miraba con temor. Decían que había visto morir a muchos y que su deuda con aquello que lo protegía se estaba cobrando. Una tarde de septiembre, cuando parecía que la tragedia se acercaba, ocurrió algo inesperado. Una joven mujer descansaba en el piso de su casa cuando un muchacho, conocido por ser respetuoso y de buena familia, pasó y la saludó. Tenía una sonrisa cálida, pero no pasaron ni 20 minutos cuando el caos estalló. Alguien gritó en la calle. Había ocurrido un accidente. El joven acababa de morir, arrollado por una camioneta. Días antes, una tía suya también había fallecido, atropellada en España. El dolor se apoderó del pueblo. Su muerte dejó una huella profunda. Era como si algo se estuviera cobrando vidas, como si el Bacá se resistiera a irse con las manos vacías. Finalmente, el 2 de noviembre, Día de los Muertos, el Cido murió y con su partida, el pueblo recobró la paz. Las noches volvieron a ser tranquilas. Los perros dejaron de ladrar. El ente que recorría por las calles desapareció como si jamás hubiera existido. Pero en la memoria de quienes lo vivimos, el miedo permanece. Y en cada ladrido nocturno, todavía se preguntan si aquello realmente se fue del todo. Agradezco a la persona que me envió esta historia. Muy interesante. Creo que forma parte de una de las leyendas pertenecientes al folclore de República Dominicana, de esta isla. Tengo que decir que fui fanático de leer y de compartir esta historia contigo. Vamos con una historia más vívida, una historia peculiar que me hicieron llegar hace no mucho tiempo. Acompáñame a escuchar esta historia que tengo preparada para ti. Hay momentos que marcan el final de una jornada tranquila. Cuando todo parece estar en calma y el hogar ofrece refugio ante el silencio exterior. Pero a veces, justo en estos instantes, algo interrumpe. Algo que no se ve, que se arrastra desde un rincón oscuro para dejar huella en tu memoria. Esta historia se vivió a finales del año 2014 durante el puente del 20 de noviembre. En ese entonces, la colonia Bosques de México, en Tlalnepantla, se encontraba envuelta en la quietud propia de un domingo por la tarde. Como sucede en los días festivos, el ambiente era particularmente silencioso, sin el bullicio del tránsito y el ir y venir de los vecinos. Mi esposa y yo acabábamos de regresar de una reunión familiar. Como al día siguiente no trabajaríamos, decidimos ver una película para cerrar la noche con tranquilidad. En ese tiempo vivía con nosotros nuestro perro, un viejo pastor inglés de carácter muy noble, pero muy perceptivo. Entre las 9 y las 10 de la noche, mientras la película transcurría, un sonido nos sobresaltó. Fue el llanto de una mujer. No un sollozo común, sino un llanto fuerte, casi insoportable. Era un llanto lleno de desesperación, con un tono tan emocional que se sentía en el pecho. No era un sonido lejano, parecía provenir justo de el lado de nuestra casa, como si alguien estuviera llorando entre nuestra pared y la de los vecinos. Ruperto, nuestro perro, que hasta entonces dormitaba en el suelo, se incorporó bruscamente, pero en vez de ladrar, se quedó totalmente quieto, la cola baja, el cuerpo tenso, como si entendiera que aquello que escuchaba no era parte del mundo habitual.
En un primer impulso pensamos en la vecina. Tenía 2 hijos jóvenes y uno de ellos solía meterse en problemas. Supusimos que quizá había recibido una noticia terrible. Nos levantamos y nos asomamos por la ventana. Nada, ninguna figura en la calle, ningún movimiento. Y sin embargo, el llanto seguía, cada vez más fuerte. Ahora parecía venir del otro lado, como si quien lloraba se estuviera desplazando, pero sin dejarse ver. Subimos al segundo piso. Desde la ventana superior teníamos una mejor vista de la calle, completamente vacía. No había una sola persona caminando. Ni siquiera otros vecinos se asomaban. Lo más desconcertante, a pesar de la intensidad del sonido, parecía que nadie más lo escuchaba. Solo nosotros. Afuera los faroles iluminaban la calle con esa luz amarilla que vuelve todo más inquietante en la noche. Abrimos la puerta. Ruperto nos siguió, pero a regañadientes. Su cuerpo hablaba claro. Miedo. Era como si ese lamento estuviera dirigido a nosotros, como si su presencia fuera intencional. Pero justo cuando estábamos por cruzar la acera, el llanto se detuvo, así de golpe. El silencio volvió a cubrir todo. Regresamos al interior de la casa, con el corazón acelerado. Nos sentamos en silencio, y fue entonces que la inquietud creció. ¿Qué era eso? ¿Quién lloraba con tanto dolor y por qué parecía que solo nosotros podíamos escucharlo? Esa noche, sin saber bien qué pensar, hicimos una oración y nos fuimos a dormir, aunque el sueño tardó en llegar. 2 días después nos cruzamos con la vecina, aquella a quien creíamos escuchar llorar. Regresaba apenas de la casa de su madre en Ciudad de México. Había estado fuera durante todo el puente. Sonreía con naturalidad sin mostrar rastro de haber vivido alguna tragedia. Fue entonces que lo entendimos. Ella no era quien lloraba, y probablemente no había sido nadie de este mundo. Quedamos con más preguntas que respuestas. Algunos dicen que cuando un llanto se escucha así, sin que se logre identificar su origen, se trata de un alma en pena, de un espectro. No lo sabemos. Lo único cierto es que ese llanto desgarrador, tan humano y al mismo tiempo tan inexplicable, sigue retumbando en nuestra memoria, como si algo esa noche hubiera querido ser escuchado, pero nunca comprendido. Esta noche hemos escuchado 3 historias distintas, pero unidas por una misma sensación. Esa certeza de que a veces hay algo más allá de lo que podemos explicar. Una virgen de porcelana que parece esconder un rostro desconocido. Un pueblo donde los ladridos anuncian la muerte y un llanto que se arrastra en la noche sin rostro y sin nombre, pero que parece venir de un dolor eterno. Quizá lo más inquietante no es lo que escuchamos, sino que lo que logramos ver, porque el verdadero terror no siempre golpea la puerta. A veces simplemente aparece. Gracias por acompañarnos este día, esta tarde, esta noche. Que tengas una excelente madrugada, un excelente resto del día. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast y espero verte aquí la semana que viene. Cuídate mucho, nos vemos pronto.